Queríamos desearles un muy feliz Día Mundial de la Juventud, porque también sabemos que la juventud es un momento muy particular de la vida, pero además es un lugar, es una perspectiva, es una manera de comprender las cosas y de abordarlas. Así que en este día también nos deseo a los adultos y a las adultas que tengamos la capacidad de acompañar a los jóvenes en su propia perspectiva de análisis para construir su propio presente. Así que bueno, con este breve comienzo, perdón, que estoy con un problema, ahí está. Bueno, una de las invitaciones para este encuentro, para este curso, es que podamos desde las diferentes perspectivas ir descubriendo los múltiples rostros de la deidad, los diferentes rostros de Dios. Porque una de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la teología y con su abordaje es que no se trata de que Dios sea de una manera u otra y entonces nosotros lo percibimos de una u otra perspectiva, sino más bien que se trata de discernir y descubrir cuál es el diálogo que se da entre Dios y los seres humanos y cómo esa experiencia de Dios a nosotros, los seres humanos, nos pone en un lugar en donde necesitamos expresarlo. Necesitamos expresar eso que ha transformado nuestras vidas, necesitamos hacer a esa deidad abstracta algo comunicable, necesitamos ponerle un nombre para poder compartirle a otros nuestra alegría. Y justamente, como decía, lo importante no es definir o describir qué exactamente es Dios, sino más bien analizar las interpretaciones. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado y nos encontramos cada día con interpretaciones que sostienen un Dios violento, que son interpretaciones que sin duda cobran vidas concretas de mujeres, niñas, niños y jóvenes, especialmente en nuestro continente. Entonces, ¿no era que con la venida de Jesucristo ya no necesitábamos más sacrificios? Cuando decimos Jesucristo, por ejemplo, ¿qué es lo que significa? ¿De qué conceptos estamos partiendo? Pero además de eso, que muchas veces lo que nos pasa es que terminamos contraponiendo como si fuese una cuestión histórica o una cuestión dogmática, ¿no? Digo Jesucristo porque lo dice literalmente en el Nuevo Testamento, en las cartas, o digo Jesucristo porque la tradición de la Iglesia me lo ha enseñado, o qué es lo que significa ese Jesucristo hoy. Y lo que estamos expresando cuando decimos esto no es solamente una noción o un concepto que puede ser cuestionable, sino que estamos expresando nuestra experiencia de fe, que bien puede ser particular y que siempre está mediada por el lenguaje, lo cual le da una dimensión comunitaria inmediatamente. Así que bueno, para terminar de abrir este espacio, muy agradecida profundamente que podamos concretar esto. La propuesta es armar justamente un marco teórico a partir de diversas disciplinas que pueda contemplar la diversidad religiosa en los momentos en que nos ponemos a hablar de inclusión y de justicia social. Hoy nos estarán acompañando en el panel Martín Delgado Pultelli, del Consejo de la Nación Charrúa, Andrea Roa desde Colombia, el licenciado Nelson Villarreal desde Uruguay y moderará el licenciado Nicolás Iglesias Schneider. Por supuesto, bueno, acá más o menos es una propuesta metodológica que podemos... Se me fue otra vez. Bueno, la propuesta es que la primera hora sea de panel, con el panel, con quienes nos están acompañando ahí, y después tengamos una hora para ir planteando preguntas, utilizando el chat, a quienes están asistiendo a este encuentro, porque bueno, la propuesta es que sea
lo más, digamos, de ida y vuelta, como decimos acá, lo más dialogado que posible y no simplemente una exposición y bueno, y después nada más, sino que la idea es que podamos todos aportar. Y bueno, en cuanto a recomendaciones bibliográficas, o quizás tienen una recomendación de quién podría ser un expositor, un panelista, una panelista, en estos encuentros, con mucho gusto lo recibimos por mail, al mail de feenlaresistencia@gmail.com. Y bueno, por supuesto queremos agradecer a todas las personas que hicieron posibles este encuentro. Tengo poco ratito, así que bueno, solo voy a mencionar algunos, pero especialmente quiero dar las gracias a Dayana Barrales, a Andrea Roa, Magdalena Milsef, Nicolás Iglesias, Victoria Sotelo, Martín Delgado Cultelli, Nelson Villarreal, Néstor da Costa, Rosario Hermano, Mauricio Fuentes, Carola Tron, Tomás Barolín, Federico Plenk, Jairo Roa e Isabel Gil. Así que bueno, muchísimas gracias por esto. Y bueno, este curso se da en el marco de un proyecto de Fe en la Resistencia que se llama Fe y Derechos Humanos. Así que bueno, muchas gracias. Los dejo en manos de nuestro moderador del día de hoy, el licenciado en Trabajo Social, Nicolás Iglesias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida nuevamente a este panel, a este primer encuentro que va a ser uno de una serie de 16 encuentros. Y como decía Stephanie, este proyecto Fe en la Resistencia también está auspiciado y es acompañado por OBSUR, OMPAN para el Mundo, Adveniat y Fondo de Apoyo al Protestantismo, que son las instituciones que están acompañando junto con HANRIP, que es un grupo de estudios multidisciplinarios, y Los Dioses Están Locos. Para arrancar esta primera jornada, Martín Delgado Cultelli, que es del Consejo de la Nación Charrúa, que tiene estudios avanzados en antropología y acaba de terminar un diploma que aborda justo el tema de derechos humanos y cooperación internacional desde la experiencia de los pueblos originarios. Nos va a estar compartiendo una primera exposición en torno al tema de derechos humanos, y bueno, luego también nos van a estar acompañando dos personas que introduciré luego. Y bueno, los dejo con Martín para que arranque nomás. Buenas, Haruj, a todos. Voy a ver de poner mi presentación. A ver. Martín, yo creo que... Sí, vos tenés que hacerlo. Me tienen que habilitar para que pueda subir la... Ahí está, ¿puede ser? A ver, ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, se ve bien, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno. Bueno, Haruj, saludos a todos y a todas. Yo voy a hacer como un abordaje introductorio, un recorrido sobre el tema de los derechos humanos a lo largo de la historia y de conceptos centrales para introducirnos en este curso, para tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, qué es lo que queremos profundizar, qué es lo que realmente queremos defender, por qué se han construido, por qué se habla de derechos humanos. Y bueno, desde la experiencia de América Latina, que es el territorio donde estamos insertos, la mayoría de los que estamos acá, supongo. Entonces, muy también arraigado en la experiencia histórica de nuestro continente. Bueno, conceptos básicos, ¿no? Primero decir que desde los derechos humanos podemos tener una visión muy cerrada, sosteniendo que los derechos humanos son una serie
de declaraciones y convenios hechos por las Naciones Unidas, que tiene como origen justamente el año 1948, y que son esas letras, o podemos tener una visión mucho más abierta y amplia diciendo que los derechos humanos primero, son producto de una lucha histórica de los pueblos, una construcción histórica de hombres y mujeres que han dado su vida por la justicia social, por la dignidad de las personas, de la sociedad civil y de los movimientos sociales, y que podemos definirlo como la búsqueda de la dignidad humana, ¿no? O sea, los derechos humanos va remitiéndonos a esto, la búsqueda de la dignidad humana, y que esa dignidad no sea solo para el grupo social al cual yo pertenezco, sino que sea amplia, sea para varios grupos sociales, ¿no? De esta forma es como una ruptura, los derechos humanos es como una noción que rompe con ideas de alteridades absolutas, ¿no? Es un rupturismo con lo que se denomina etnocentrismo, ¿no? O sea, la concepción de que mi cultura o mi grupo social es mejor que el resto, que en cierto grado todos los grupos sociales lo tienen, pero el problema es que cuando esta concepción se vincula con la formación histórica del Estado, bueno, empiezan a suceder cosas realmente horrendas, ¿no? Entonces, justamente, es, en primer lugar, esto, la noción de que ha habido crueldad en la historia de la humanidad, eh, y buscar combatir esa crueldad, ¿no? Y básicamente lo que vamos a ver es que la construcción de los derechos humanos se da respecto a dos ejes fundamentales, que es, en primer lugar, las experiencias de crueldad brutales que ha vivido la humanidad, y segundo, y la reflexión, ¿no? Una reflexión sobre la crueldad humana y cómo evitar la crueldad humana y tratar de construir un mundo donde no se repitan esos hechos y donde se haga justicia por esos hechos. Y después, por otro lado, el tema de los procesos revolucionarios que han dinamizado el ejercicio de derechos y han ampliado las nociones de derecho. Y bueno, como decimos, nos remitimos al contexto latinoamericano, el cual nosotros concebimos que es un continente construido a través de relaciones históricas coloniales, especialmente con la civilización occidental, pero que tiene un sustrato de cultura comunitaria muy fuerte, mente arraigado, y con raíces indígenas y afrodescendientes bien vividas. Y este es el contexto en el que estamos, y en este contexto es el que tenemos que plantear los derechos humanos. Bueno, para los que vieron un poco el videíto introductorio, algunas referencias como de experiencias premodernas de los derechos humanos, bueno, lo del Ciro el Grande, la ley natural de Roma, mencionar nada más que, por ejemplo, la liberación de esclavos de Ciro el Grande y el permitir que los pueblos deportados puedan recuperar sus tierras, significó una liberación para el pueblo judío que estaba esclavizado en Babilonia. Después, el caso de Ashoka, que no lo menciona el video, el caso de Ashoka el Grande, es muy interesante porque él es la primera referencia que hay sobre el tema de los derechos de los animales, ¿no? Y básicamente hasta el día de hoy en día, el sistema internacional de derechos humanos no habla de los derechos ni de los animales ni de la madre tierra. Entonces es interesante esta visión de la India. También decir que Ashoka Vardhana el Grande era una persona que impulsó mucho el budismo, ¿no?
Y bueno, el Tahuantinsuyo, yo lo pongo acá como ejemplo, me voy a centrar en el caso del Tahuantinsuyo del estado del Incario, en los Andes, pero podemos decir que estos rasgos se pueden ver en casi todos los estados indígenas prehispánicos. Bueno, el Tahuantinsuyo tiene rasgos fuertemente redistributivos, ¿no? Que generan un acceso a la comida a todos los habitantes del Incario. Para los que no sepan, cuando estoy hablando de Tahuantinsuyo, estoy hablando de la civilización incaica, como aparece en algunos libros de texto. Cabe aclarar que este rasgo fuertemente redistributivo de recursos, de garantía de que todos los habitantes tengan acceso a la comida, es lo que algunos autores han llegado a decir que sería como una especie de imperio socialista. Bastante problemático el concepto de imperio socialista, pero es interesante esta lógica redistributiva y de acceso a recursos básicos para toda la población, y después que es una civilización, una formación estatal que garantiza la pluralidad de espiritualidades y de etnicidades. No existía la persecución religiosa ni la intolerancia religiosa en la América precolombina. Ni tampoco, y también había un irrespeto de la diversidad cultural. No estoy diciendo que no existían formas de crueldad y represión y también control social, especialmente en los estados precolombinos, pero esta cuestión de la búsqueda de la destrucción cultural del otro, de la imposición religiosa, o de mantener sustratos poblacionales en la hambruna, no existía. Y fíjense ustedes que hoy en día la mayoría, o prácticamente la totalidad de las repúblicas, de los estados contemporáneos en América Latina, no garantiza el acceso a la comida a todos sus habitantes, y tampoco ejercen una libertad religiosa plena, ni un respeto a la diversidad cultural. O sea, en algunos rasgos podemos decir que el Tahuantinsuyo era más avanzado que las repúblicas contemporáneas. Bueno, un poco referencias más concretas, más recientes, ya entrando en la modernidad, tenemos el caso de Erasmus de Rotterdam y de Fray Bartolomé de las Casas, que bueno, las reflexiones tanto de Erasmus de Rotterdam vienen un poco por el contexto de la Reforma Protestante y de las guerras religiosas subsecuentes, y el contexto de Fray Bartolomé de las Casas es el de la invasión y colonización de América, ¿no? Entonces son estos hechos de haber vivido la crueldad, la brutalidad de la intolerancia religiosa en el caso de Erasmus de Rotterdam, y de la brutalidad de la conquista, invasión de América por Fray Bartolomé de las Casas, el genocidio, ser testigo del genocidio indígena, es lo que llevó a estos personajes a tener una labor incansable en contra del belicismo, por el humanismo, por los derechos de los sujetos oprimidos. Y particularmente destaco el rol de Fray Bartolomé de las Casas, no solo porque tiene más relevancia para nosotros en el contexto latinoamericano, sino también porque él, al reconocer la condición de humanos de los pueblos originarios, lo que está planteando es reconocer que hay humanidad fuera del cristianismo. Y antes, en ningún pensador cristiano hasta el momento existía esa noción de que los sujetos no cristianos podían ser humanos y podían tener derechos. Todos los pensadores cristianos hasta ese momento planteaban, bueno, si no sos cristiano, sos un paria, sos un perro, sos un pagano, sos un infiel, y por lo tanto, bueno, se te puede hacer cualquier cosa. Entonces es bastante importante Fray Bartolomé de las Casas en ese sentido.
Aunque también hay que reconocer que ese ejercicio de humanismo que tuvo con los pueblos originarios no lo tuvo con la población africana y afrodescendiente. Bueno, los impulsos revolucionarios, planteo el tema de la revolución artiguista. Bueno, claramente supongo que conocerán bastante, se habla mucho de la Revolución Gloriosa de Inglaterra y la Revolución Francesa, no voy a centrarme, pero en el caso de la Revolución Artiguista me centro en ella porque es lo que conozco más, o sea, pero está la pregunta de cómo extrapolamos el tema de las nociones de derechos humanos y de amplitud de derechos en el contexto de las revoluciones hispanoamericanas de independencia, ¿no? Yo los invito a todas y todos a preguntarse cuáles fueron los avances de derechos que hubieron en los procesos independentistas en sus países y qué retrocesos vinieron después. Porque, por ejemplo, la revolución artiguista hizo un reconocimiento de los derechos culturales y territoriales de los pueblos originarios bastante avanzado, incluso comparándolo con otros procesos revolucionarios de Hispanoamérica. Y sin embargo, por ejemplo, la región donde estuvo la experiencia del artiguismo, o sea, lo que es el Uruguay y lo que son la mitad de las provincias argentinas, ¿no? Las provincias del litoral argentina, esa misma región, pocos años después, pocas décadas después, fueron regiones donde justamente se llevaron a cabo campañas de exterminio indígena. De las políticas más crueles con los pueblos originarios en la región, y que hasta el día de hoy, tanto a los estados de Uruguay como de Argentina, le cuesta mucho reconocer los derechos indígenas, y ni que hablar reconocer el genocidio fundacional hacia los pueblos originarios con los cuales se construye Uruguay y Argentina. Entonces, también para ver cómo los derechos pueden retroceder. Un avance sobre los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas en los primeros años de la independencia, rápidamente se retrocedió y se llevó a cabo una política genocida. También destaco mucho el tema de las luchas abolicionistas contra la esclavitud a lo largo de todo el siglo XX, siglo XIX. Podemos decir que el siglo XIX es el siglo de la lucha contra la esclavitud, y es particularmente relevante porque, recordemos, el sujeto esclavizado es un sujeto al que se le niega la humanidad. Al que se esclaviza es al quien se le niega la humanidad. Entonces, la lucha por la abolición de la esclavitud significa la amplitud del concepto de humanidad, concebir que ese otro sujeto, el cual está condenado a sistemas de trabajo y de explotación aberrantes, también es un humano y también merece derechos y también tiene dignidad. Entonces es muy importante reconocer las luchas abolicionistas. Después mencionar que la Segunda Guerra Mundial fue un suceso parteaguas, no solo porque simbolizó uno de los hechos más brutales en toda la historia de la humanidad, y hablando de la Segunda Guerra Mundial, no solo de la guerra, sino también del fenómeno político de los fascismos, ¿no? Y los efectos que tuvieron tanto esta guerra brutal como también la experiencia de los regímenes políticos del fascismo, fue lo que generó la necesidad de la construcción de los derechos humanos contemporáneos. Hay que reconocer que gracias a la labor del intelectual judío polaco Rafael Lemkin, es que se busca primero la noción del genocidio, ¿no? O sea, la serie de prácticas que buscan el exterminio de un pueblo, y que eso es considerado el delito más aberrante de todos. La noción de la construcción
de los derechos humanos y de un marco para enjuiciar a los criminales de guerra nazis. Y bueno, también decir que los derechos humanos nacen en el contexto de la Guerra Fría y por nacer en el contexto de la Guerra Fría son influenciados por las dos corrientes ideológicas dominantes, ¿no? Entonces vamos a tener toda una gama de derechos que van a estar regidos bajo la perspectiva liberal, que son los derechos civiles y políticos, y después toda una gama de derechos desde la perspectiva socialista. Recordemos, en aquella época existía la Unión Soviética, el bloque socialista de Europa del Este, ¿no? Y que va a estar centrado en los derechos económicos, sociales y culturales. Y quiero reconocer que en ese sentido los derechos humanos nacen también parados en determinados anclajes ideológicos y bajo determinadas, y el énfasis que se le hace a determinados derechos responde mucho al énfasis ideológico de cada sujeto, ¿no? También decir que, como correspondían estas gamas de derecho a geopolíticas, los países que se ceñían a determinadas corrientes hacían énfasis en más o menos derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos Europa Occidental y Norteamérica, que se rigen mucho por los derechos liberales, o sea, derechos civiles y políticos. Entonces hay amplia libertad de prensa, libertad de expresión, libertad religiosa, de participación política, ¿no? Hay mucha sanción al tema de la tortura, mucha prevención sobre esos abusos, ¿no? Mucha defensa del derecho de la propiedad, ¿no? Sin embargo, realmente les importa muy poco las condiciones de los sujetos más vulnerables en el sistema económico, ¿no? Además de que tienen una mercantilización absoluta de los bienes culturales, ¿no? En cambio, por otro lado, los países que estaban bajo la égida socialista, bueno, lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Era ampliamente reconocido. Países con alfabetización absoluta de toda su población. Países que garantizaban realmente el acceso a la vivienda, al saneamiento, al agua potable, a toda su población. Libertad de sindicalismo, el derecho al trabajo. Buscaban garantizar que toda su población tenga trabajo. Acceso a la cultura para todas las personas en situación de igualdad, la cultura concebida como un bien público. Sin embargo, los países socialistas, bueno, digo, había censura, no había libertad de prensa, también muchos, no todos, pero sí muchos, no había libertad religiosa, había en ese sentido cierto control de las expresiones religiosas, ¿no? No había tanta amplitud política, ¿no? O sea, la participación política era nada más en los marcos de los partidos comunistas. Entonces, ahí vemos que a ambos modelos, tanto el liberal como el socialista, le faltaba lo otro. Sin embargo, el problema de América Latina es que en América Latina, discursivamente, nuestros países se identifican con el modelo liberal y desprecian absolutamente el socialista. Entonces, por eso también hay la enorme precarización social que hay en nuestro continente y que realmente a los estados les importa muy poco garantizar derechos económicos, sociales y culturales a nuestras poblaciones, pero al mismo tiempo ni siquiera es un liberalismo verdadero, porque en realidad tampoco hay plena participación política, también hay censura, también hay, bueno, la tortura es ampliamente difundida por las policías de nuestro continente. Entonces, nosotros en América Latina no somos ni el modelo socialista ni el modelo liberal de derechos, o sea, somos algo bastante turbio.
Bueno, decir que también se ha ido construyendo derecho porque no ha alcanzado, ¿no? Porque han habido, a pesar de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, de los tratados gemelos sobre civiles y políticos y sobre económicos, sociales y culturales, sigan habiendo brutales actos, brutales hechos de discriminación. Les pongo, y eso también ha implicado la lucha de muchos pueblos a lo largo de todo el mundo, exigiendo dignidad, exigiendo dignidad. Y como vemos, las últimas gamas de derechos construidas son las ambientales y las de los pueblos originarios, ¿no? Quiero también hacer énfasis en el tema de los informes de relatores especiales por país, porque ese rasgo de las Naciones Unidas surge a raíz del contexto latinoamericano, que es el caso de Chile, de la dictadura militar en Chile, y en general lo que eran las dictaduras militares en Sudamérica del denominado Plan Cóndor, ¿no? La cual las brutales violaciones a los derechos humanos desde todo punto de vista, cometidas por las dictaduras de la seguridad nacional, por el Plan Cóndor, fue lo que llevó, y las denuncias y el activismo de los exiliados latinoamericanos que luchaban por recuperar la democracia, por amnistía a los presos políticos, por las desapariciones forzadas, por juicio y castigo a los militares responsables, es lo que llevó a la cuestión de las Naciones Unidas de tener relatores temáticos. La tragedia en nuestro continente es lo que ha impulsado mucho la vigilancia permanente de los derechos humanos. Y bueno, decir, que mucha gente ha participado en esta lucha, en esta construcción constante de los derechos humanos. Bueno, en estas imágenes está Rafael Lemkin, Martin Luther King, recordamos el tratado sobre la Convención en contra de la discriminación racial, surge en el año 65, la época en que Martin Luther King estaba luchando por los derechos de la población afroamericana. El Che Guevara, que tuvo un rol muy importante en las Naciones Unidas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y esos derechos económicos, sociales y culturales, para que todas las personas tengan vivienda digna, para que los sectores empobrecidos no estén condenados al ostracismo. Bueno, Rodolfo Staudenhagen, que fue el primer relator para las Naciones Unidas de los Derechos Indígenas, que fue un antropólogo, gran pensador sobre la realidad indígena de América Latina, que junto con González Casanova concibieron el término de colonialismo interno, porque esa es la relación que tienen nuestros países, los estados y las sociedades nacionales con los pueblos indígenas, es una relación de colonialismo, pero también comprometido en el activismo, y fue el primer relator de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Y bueno, les dejo un poco de esta frase de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz del pueblo maya de Guatemala, para pensar, ¿no? Cuando se habla del derecho a la paz, no solo hablemos de ausencias de guerra o de militarismo, sino también hablemos del tema del racismo, la discriminación, la exclusión social, el combate a la pobreza, ¿no? Eso también es la construcción de un mundo de paz. Es la búsqueda de la dignidad. Un poco para finalizar, hablarles un poco de los derechos indígenas, decirles que los derechos indígenas es realmente una renovación absoluta en la concepción de los derechos humanos, realmente una renovación absoluta. Primero porque son los que vienen a plantear que hay un sujeto que es colectivo, que el sujeto de derechos es colectivo, no es un individuo.
y en ese sentido rompe con toda la tradición occidental de derechos. Porque tanto el modelo liberal como el modelo socialista están basados en una relación Estado-individuo, individuo-Estado. Y acá la relación es colectivo, comunidad, Estado, Estado, comunidad. Después, que los bienes y recursos son comunitarios. Y ser comunitarios, bueno, obviamente no es ser privado, de propiedad privada individual, pero tampoco es lo público estatal. O sea, tampoco es el modelo del socialismo soviético. Y es realmente un modelo más horizontal, donde realmente hay construcción de poder popular, de gobernanza y de soberanía territorial verdadera de la gente. Bueno, hay una cuestión de reforma del Estado hacia formas multiculturales, aunque la experiencia latinoamericana indica que no solo se avanza hacia formas multiculturales, sino que se ha profundizado más y se ha ido más lejos hacia formas interculturales y plurinacionales. Bueno, va a haber después una expresión, una charla sobre eso. Bueno, después creo que se me está acabando un poco el tiempo, así que voy a hacer un poco más rápido. Hay una ruptura con el modelo nacional monocultural, hay una reivindicación de la autonomía y libre determinación, pero eso no significa que se desconozca la voluntad de reforma del Estado. Algunos desafíos actuales, ¿no? Bueno, la búsqueda de la interseccionalidad de los derechos, no hay reconocimiento de derechos humanos para las personas más LGBT, ni para los adultos mayores. Desgraciadamente, muchísimos países en el mundo siguen siendo absolutamente homo, lesbo, transfóbicos, y la agenda de las diversidades sexo-género sigue estando muy difícil en los ámbitos internacionales. Después, en general, los estados de nuestra región construyen como derechos principales a los de raíz liberal, despreciando o dejando de lado y desconociendo muchas veces a los otros derechos que tienen otras raíces, como los de raíz socialista, pero también los de las mujeres, los indígenas, los migrantes, los ambientales. Y después, bueno, la malinterpretación del derecho de raíz liberal, que yo diría que esto son las construcciones de la globalización neoliberal, que por un lado construye una jerarquía del liberalismo, pero por otro lado también empieza a destruir ese mismo liberalismo, y bueno, básicamente la globalización neoliberal, utilizando el liberalismo, se va hacia formas autoritarias. Y bueno, para terminar, les dejo estas preguntas para pensar ustedes. Y bueno, Oblenderé y Pir, muchas gracias. Disculpen un poco el tiempo excedido. Muchísimas gracias, Martín. No te preocupes, no te excediste. Fue una presentación muy interesante que despertó muchas preguntas, muchos comentarios. Acá te están diciendo, bueno, excelentes comentarios y presentaciones. También hubo algunos comentarios, por ejemplo, de Nancy Cardoso en relación a la revolución haitiana, que capaz lo podemos retomar después en la segunda vuelta como una revolución radical. También planteaban el rol de Fray Bartolomé de las Casas por parte de Jefferson Díaz. Y bueno, ya vamos recogiendo otras preguntas. Por ejemplo, Andrés Freire habla del derecho a resistencia a la opresión y la relación autoridad, pueblo y Dios, que quizás en el correr del curso vamos a ir viendo este vínculo entre Dios, pueblo, autoridad, poder, democracia, posiblemente tanto Nelson y luego Jairo Roa más adelante lo esté trabajando. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Nelson Villarreal, que es un amigo de Fe en la Resistencia desde sus comienzos, es filósofo, es uruguayo, es profesor de la Universidad de la República, de la UDELAR, y bueno, aparte de ser filósofo también es consultor para Naciones Unidas y fue hasta marzo de este año el secretario de Derechos Humanos
de Presidencia de la República en Uruguay, de Uruguay. Así que le voy dando la palabra a Nelson y la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en este curso. Y bueno, la bienvenida a los 235 participantes también que se están conectando en este momento. Algunos tuvimos dificultad con el link, para próximos encuentros lo vamos a ir ajustando, pero bueno, Nelson, te dejo la palabra. Sí, me tenés que habilitar la imagen porque no me permite poner la imagen. Me dejaste sin imagen tú. ¿Me escuchás? Sí. Sí, ya Ahí. te habilitamos, a ver. Ahí ya te habilité, Ahí Nelson. va. Perfecto. Ah, bien. Bueno, lo primero es, la verdad que el proyecto Fe en la Resistencia es realmente una propuesta muy rica que, como decía Nico, desde sus comienzos hemos venido acompañando. Me parece un valor fundamental y este diálogo con distintas personas en América Latina, que quizás de otros continentes. Bueno, lo primero es, creo que bueno, el video fue un marco genérico que vale la pena porque nos da, digamos, un antecedente que no tenemos que reiterar. Muy buena la intervención de Martín porque da el enfoque crítico, ¿sí?, necesario desde una perspectiva, en este caso, desde los pueblos originarios. Y entonces lo primero que yo voy a plantear rápidamente, que tengo menos minutos, es que estamos ante una disputa del concepto, de la conceptualización y sobre todo de la práctica de qué entendemos por derechos humanos. ¿Tá? Es decir, lo primero es mirar el conflicto de qué construye y desde dónde se reconoce sujeto humano, que era lo que se planteaba, ¿no? El jesuita Perico Pérez Aguirre, que desde Uruguay trabajó fuertemente el compromiso por los derechos humanos, del cual abrevamos todos en nuestro país, planteaba que en definitiva comprender el concepto de derechos humanos es partir del concepto no de persona primero y de dignidad, sino de reconocer que hay muchos que no se les reconoce esa dignidad y ese ser persona, ¿sí? Y es a partir de ahí, de aquellos que no son visibilizados, que no son reconocidos como parte del sujeto humano. Y es entonces ahí en el proceso histórico que vale la pena retrotraerse a cuáles son los momentos. Martín traía algunos que son fundamentales. Yo no quisiera dejar de perder, porque este es un contexto del tema religión y derechos humanos, digamos, y política, algunos momentos históricos de la antigüedad que me parece que son claves rápidamente. El primero, que este concepto de persona, es decir, de ser singular, que debe ser aceptado, tiene tanto en la filosofía griega, pero sobre todo tiene en el cristianismo, ese reconocimiento de que todos somos hijos de Dios. Lo de San Pablo va de alguna manera a hacer que no hay distinción entre griego y judío, pagano y creyente. Eso va a ser sustantivo obviamente para Occidente. Va a ser así también en el caso de Buda, Confucio, o las tradiciones indígenas que traía Martín, ¿sí? Entonces, yo creo que ese antecedente no hay que perderlo. Como no hay que perder en el comienzo de la modernidad esta idea que de alguna manera lo etnocéntrico, lo eurocéntrico, ¿sí?, va a construir una manera de pensar los derechos humanos que va más allá del conflicto del siglo XX entre los liberales y los socialistas. Es decir, hay un conflicto antropológico, y es que el reconocimiento de lo humano es autorreferenciado desde el poder, ¿sí? Por tanto, hay que poner bajo sospecha la idea de derechos humanos solo como voluntad ética, que es fundamental, o como relación de ideas, si no lo pensamos en el conflicto de poder. Y acá vienen los procesos políticos, y los procesos políticos son cómo se construye democracia, ¿sí? Y cómo esos procesos políticos que construyen democracia o no, en estos momentos en América Latina, la regresividad no solo de lo que entendemos por derechos humanos, sino también las formas de construir democracia, están en relación a las formas del bienestar. Es decir, si están centradas en el consumo, están centradas en el ser comunitario, en los derechos de acceso de todas las personas. Entonces, si vamos a momentos históricos, que era esta primera parte, no es menor ver que en esa autoafirmación de Europa, ¿sí?, hacia el mundo, vamos a tener una construcción del concepto de sujeto que es racista. Kant concebía de alguna manera al ser humano como
el indoeuropeo. El africano no era tan humano, ¿sí? O el concepto de república que va a instalar Rousseau es una república misógina, son solo los varones los que constituyen el poder. Digo esto porque a la hora luego de pensar cómo construimos sujeto, vemos los conflictos del siglo XXI, del movimiento feminista, del movimiento afrodescendiente, del movimiento indígena, del movimiento de la diversidad. ¿Por qué? Porque el sujeto estaba concebido en una racionalidad, y acá viene otro tema, ¿no? La legitimación del derecho o de los derechos humanos como ley y norma no puede ser estática, porque si no termina justificando al que tiene el poder. Es algo profundamente dinámico, ¿sí? Y en ese ser dinámico, los movimientos de emancipación hay que entenderlos en esa tensión, que a la vez que buscan conquistar y ampliar el ser sujeto de igualdad con otras, con otros, con los diversos, deben asumir el incorporar y no excluir, puesto de que el movimiento emancipatorio también puede reproducir la relación del amo y esclavo que decía Hegel en el proceso histórico. Entonces, es bueno retrotraerse, por un lado, a que la modernidad tiene distintos momentos para instalar el concepto de derechos. El que más se reconoce, como bien traía Martín, es el liberal, en el que la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, instalan el concepto de derechos. Pero no podemos perder, no solamente a Erasmo de Rotterdam, no podemos perder a Tomás Moro. Tomás Moro con la utopía va a plantear una cosa que es fundamental, ¿sí? Es una mirada del sujeto de derecho desde la comunidad y desde la igualdad. Esto inspiró tremendamente a los franciscanos, inspiró a las reducciones jesuíticas, que en esa contradicción con el poder también fueron parte de la esclavización o la eliminación de pueblos originarios o sobre todo de los afrodescendientes. Pero a la vez instalaron un debate nada menor. ¿Quién tiene alma o no tiene alma? Planteaba Suárez y Victoria en Salamanca. No es nada menor porque tener alma es ser sujeto humano, ¿sí? Entonces, el derecho humano, los derechos humanos, comienzan en ese debate al comienzo de la modernidad y retoman, si se quiere, por un lado, la concepción más del poder y por otro lado la concepción de ir ampliando la legitimidad de no estar sumidos al monarca. Y esto no es menor. Pero ¿qué es lo que pasa? Y no me parece nada menor plantearlo. La Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa van a generar una distinción social que es utilitaria. Y acá viene lo que alguien ahí preguntó. Cuando los haitianos dijeron, la declaración del hombre y el ciudadano es universal, yo soy humano. No, le dijeron los franceses. Ustedes son africanos, son negros, son esclavos y por tanto se reprimió el primer movimiento independentista claro que tiene América Latina en 1804, que es el movimiento que se da en Haití. Días pasados estuve como observador en República Dominicana en las elecciones, y ese conflicto que se llama de alguna manera étnico colonizador, ¿no? Y también de un racismo endógeno que se produce desde donde se reconocen como afrodescendientes o no los dominicanos y los haitianos, ¿no? A ese eurocentrismo va a provocar esto, y entonces esa reivindicación los masacró al punto que hoy Haití es uno de los pueblos más pobres de América Latina, y marginado y excluido por esta razón, porque se quisieron liberar. No cabe la menor duda que los pueblos originarios quedaron sumidos en ese proceso donde las repúblicas se concebían como Rousseau las pensó, para los varones blancos propietarios. No se pensaron repúblicas para la diversidad de los pueblos. Pienso en Bolivia, que hizo una reforma constitucional hace unos años basada justamente en el reconocimiento de la diversidad de los pueblos, y lo que está sufriendo hoy Bolivia como situación regresiva de derechos y de desconocimiento absoluto. Acá alguien me pone el pueblo mapuche, no cabe la menor duda que ese concepto de república que tiene Chile es profundamente racista.
es profundamente excluyente, no inclusivo y mucho menos reconocedor de la alteridad de construir con los otros, ¿sí? Por tanto, todas las revoluciones burguesas que se llaman y liberales se centraron en la idea de los derechos humanos como derecho de los individuos y pusieron la relación entre individuo-estado, como decía Martín, pero también pensaron la democracia como una cuestión de individuos, ¿sí? Que acuerdan en un pacto donde dejan fuera el sujeto social, los procesos sociales, y por tanto, cuando hay un pujo por ampliar el reconocimiento del sujeto, vuelve la idea de represión. Y América Latina lo está viviendo nuevamente. Es decir, cuando hay sujetos que dicen somos iguales, eso cuestiona el poder establecido, ¿sí? Y entonces es desde ahí que tenemos que pensar que la comprensión de los derechos humanos está muy ligada a la construcción del poder y a la apropiación de los bienes, ¿sí? Y la distribución de los bienes. Por tanto, derechos humanos, democracia y desarrollo o bienestar están íntimamente ligados como tres grandes esferas, ¿sí? Que debemos pensarlas para no perder la perspectiva que cuando estamos pensando en la historia de los derechos humanos, no estamos pensando en una discusión meramente teórica, estamos pensando en una lucha social, en un compromiso ético, en una construcción jurídica, que no es menor, para la institucionalidad, porque no basta simplemente el compromiso ético, no basta solamente la lucha social, es necesario la institucionalidad jurídica que pueda dar garantías a esa construcción, ¿sí? Es decir, que el acceso universal hoy a los derechos de salud, de educación, de vivienda, de sistema de cuidados, o lo que en una red que estamos en América Latina por la renta básica universal se pueda concretar, tiene mucho que ver con cómo estamos comprendiendo integralmente los derechos, ¿sí? Entonces, bien, creo que la perspectiva de entender a los derechos humanos en conflicto, a los derechos humanos en disputa, ¿sí? Nos está situando en la necesidad de cómo esto ata con la comprensión política de los derechos humanos. Y no estoy hablando acá ni siquiera ni de partidos, ni estoy hablando aquí de corrientes ideológicas estrictamente, sino política en el sentido de cómo se comprende la gestión de la polis, si es solo desde el individuo o desde el ser comunitario. O entendemos los derechos humanos como una sucesión, ¿no? Conquista de derechos individuales y civiles, conquista de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conquista de derechos globales. No, los derechos humanos son una integralidad, se reclaman mutuamente. No puede haber garantías de reconocimiento de derechos humanos a los individuos si no están dados en las condiciones sociales. Y esas condiciones sociales de reconocimiento deben respetar la singularidad, porque uno de los grandes temas es que la afirmación de la comunidad del colectivo no puede ser autoritaria respecto a la singularidad, que es el respeto a la subjetividad, a la privacidad, a la condición personal, ¿sí? Entonces, bien, pensar la historia de los derechos humanos, y estoy redondeando porque ya veo a Nico que está pensar la historia de los derechos humanos hay que pensarlo no como un proceso lineal, porque la historia no es lineal como la modernidad lo pensó. La modernidad pensó que era una conquista lineal inevitablemente, y esto tiene mucho que ver de cómo la modernidad incorporó la idea también escatológica del cristianismo. La historia no es tampoco un eterno retorno, como decían los griegos, ¿sí? La historia es una espiral ascendente en el cual en cada recodo el dilema de cómo se amplía el reconocimiento del sujeto humano va a encontrar en la ética, en la política y en la religión o el compromiso por esa ampliación o la justificación institucional, ¿sí? Para que no se reconozca esto. Entonces, me parece que situar desde esa perspectiva la historia de los derechos humanos, complementando obviamente lo que antes se decía, nos puede ayudar
a entrar en este curso en un debate crítico en la que afirmamos la lucha por los derechos humanos, pero sospechamos la instrumentalización política que se puede dar cuando no se reconoce ese proceso de conquista. Muchas gracias. Muchas gracias Nelson. Así mismo como la presentación de Martín, la presentación de Nelson generó muchas preguntas. Ahí Nelson podés ir viendo, hay preguntas y respuestas donde podés luego retomar en la segunda vuelta para hacer alguna respuesta. También Martín, por chat le estamos enviando algunas preguntas para la segunda vuelta que vamos a tener. Y veo en el chat también que se están dando 2 o 3 discusiones bien interesantes que son parte de las discusiones que vamos a hacer en todo el curso. El vínculo entre diversidad sexual, feminismo, religión, cristianismo, el vínculo entre cristianismo y dictaduras, tanto de la resistencia a las dictaduras como el aval a las dictaduras o el apoyo a las dictaduras en Latinoamérica. O sea, cómo las religiones y el cristianismo sin duda han tenido roles muy ambivalentes y muy diversos en este vínculo con los derechos humanos. Y en este curso lo que vamos a promover, y les agradezco que, como están haciendo varios ahí, que es un intercambio muy respetuoso, que ese es el tenor de este curso. El tenor es el intercambio respetuoso de ideas y perspectivas, y así poder disfrutar de la diversidad de experiencias y tradiciones e ideas que cada uno y cada una tenga y tiene, y también enriquecernos. Y ahora le vamos a dar la palabra a Andrea Roa, que como decíamos es colombiana y es politóloga, y ella tiene un estudio especializado en el tema de paz y violencia. Está en una candidatura al magíster en tema de trauma y religión por la Universidad Libre de Ámsterdam, y bueno, también está cursando una maestría en ciencias sociales, y bueno, es una alegría tener a Andrea, que nos acompaña desde Colombia, desde Bogotá, un poco también para ampliar nuestra Latinoamérica en la conversación. Y bueno, bienvenida Andrea, no sé si estás por ahí. Hola, hola a todos, todas y todes. Muchas gracias por el espacio. Yo voy a tratar de ser como, tratar de poner otro punto en la conversación y ver cómo la religión se puede usar para legitimar la violación de los derechos humanos. Entonces es tratar de conectar lo que nos dijo Martín y Nelson, pero ya con casos mucho más concretos. Entonces, por eso mi invitación, antes de empezar a hablar un poquito de violencia y darles unos ejemplos que yo creo pertinentes, es que ustedes puedan mirar ejemplos sobre cómo se puede afectar la dimensión de los derechos humanos a través de, no sé, ejemplos concretos sociales, contextuales, que pues ya cuando entre al tema van a entender un poquito mejor. Y tal vez si puedan enriquecer un poco más los ejemplos que les voy a dar diciendo cómo estos ejemplos pueden afectar también esta dimensión de los derechos humanos. Entonces, les voy a... Nico, no sé si me puedes activar la opción de compartir pantalla, por favor. Entonces, antes de eso, quiero contarles, bueno, yo soy colombiana, ¿sí? A partir de crecer en un contexto de conflicto, siempre me han interesado los temas de construcción de paz, por mi tradición también menonita, y es por eso que me acerqué mucho a las comunidades de base en Colombia, en los Montes de María y en la Ciénaga del Magdalena, que son territorios de conflicto, como fuerte conflicto en Colombia. Y a partir de ese conocimiento, de esa cercanía, digamos, a estas experiencias, me di cuenta que había que conceptualizar un poco más la violencia para poder entender la construcción de paz posteriormente. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar de violencia un poquito. Ya les comparto la pantalla. No sé si todos y todas me ven. ¿Ya? Ok, creo que sí, ¿no? Entonces, quiero empezar con una pequeña definición de violencia. O sea, la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influenciados, se pueden ver influenciados entre personas,
entre política, por la religión, por el idioma. Digamos que hay muchos elementos contextuales que hacen que haya una influencia, ¿no? Entonces, la estructura de la influencia es muy básica, digamos, es alguien que influencia, una influencia y un modo de influenciar. Esto se los pongo como un panorama general para que posteriormente, cuando hablemos de la relación entre violencia y religión, sea más claro cómo se dan estas influencias. Entonces, para entender un poquito más qué es la violencia, yo pues retomo a John Galtung, que es un sociólogo sueco, que él nos invita a ver la violencia en 3 dimensiones, que es la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural, ¿sí? Estas dimensiones se correlacionan, ¿no? O sea, no es como que solo puede haber violencia directa sin haber violencia cultural o violencia estructural, sino que más o menos se alimentan la una a la otra, ¿sí? Entonces, la violencia directa son, como dice ahí, pues algo físico, ¿no? Ya es un daño físico a la persona. Pueden ser torturas, pueden ser violaciones, no sé, por ejemplo, en los conflictos armados, cuando se usan los cuerpos de las mujeres como un objeto de guerra, ¿no? Como un arma de guerra, eso puede ser una violencia directa. Después está la violencia estructural, que son estructuras, ¿sí? O sea, es como ya, para entender la violencia estructural tenemos que entender nuestro sistema, cómo funciona la estructura del modelo económico, del modelo social, de las clases sociales, ¿no? Todo esto que nos decía Nelson sobre el poder y también Martín, quiénes tienen el poder, quiénes tienen la jerarquía, quiénes ejercen esa violencia, ¿no? Entonces, cuando pensamos en estructuras, son todos estos poderes económicos, sociales, políticos, ideológicos, que tienen el poder para ejercer la violencia. Y después vemos que la violencia cultural, ¿sí? La violencia cultural, ¿qué entendemos por violencia cultural, no? Es cualquier aspecto de la cultura que pueda ser utilizado para legitimar la violencia en su forma directa o estructural. Situarnos, ¿no? Como tal vez como religión o como movimientos religiosos o iglesias no ejercemos o no hemos ejercido en ciertos ejemplos una violencia directa, pero sí vamos a ver cómo la religión va a ejercer una violencia cultural y una violencia estructural dentro de los ejemplos que les voy a dar. Entonces, el primer ejemplo que yo les quiero dar es un ejemplo pues que conozco mucho, no sé si todos y todas y todos conocieron el caso del proceso de paz en Colombia y la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Para la aprobación de este acuerdo se hizo un plebiscito nacional donde la gente tenía que salir y decir, bueno, ¿estoy de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces acá en este punto se presenta una dicotomía porque están los nuevos movimientos religiosos, pentecostales, neopentecostales, mega iglesias, oponiéndose totalmente al acuerdo de paz, diciendo que el acuerdo de paz iba en contra de la familia. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz tenía un segmento que hablaba que era necesario tener en cuenta, digamos, el género, como sí, un elemento de género, ya que tenemos excombatientes transexuales, lesbianas, gays, asimismo víctimas, que precisamente por la interseccionalidad, su reconocimiento o las leyes o cómo nos aproximamos a esta población debe ser de otra forma. Ellos malinterpretaron todo esto y decían que el proceso de paz lo único que hacía era profundizar y como el tema de, no profundizar, sino ir en contra de lo que entendemos como familia, entendemos entre comillas, hombre, mujer e hijos, ¿sí? Y que el acuerdo de paz era una apología a la homosexualidad, una apología a la aberración y que por lo tanto no íbamos a apoyar este plebiscito, este acuerdo de paz, después de 50 años de violencia, 60 años, ¿no? Y después tenemos la dicotomía porque están las iglesias históricas en Colombia, ¿no? Que se oponían, digamos, a estos nuevos movimientos religiosos diciendo, oye, no, mira,
O sea, tenemos que firmar la paz porque la prioridad como iglesia es la construcción de paz. Tenemos que apoyar a las víctimas. Entonces acá se crea toda esta dicotomía y este es el primer ejemplo donde una violencia cultural, ¿sí? O sea, una idea de lo que concebimos como religión puede seguir o puede profundizar, digamos, la discriminación a ciertas poblaciones y puede profundizar también el odio, ¿no? Porque al final todo esto lo que hace es crear odios hacia las poblaciones más vulnerables y hacia las minorías, ¿no? El segundo ejemplo que les quiero dar es un ejemplo más contemporáneo que también se puede como unir a lo que de lo que nos habló Martín sobre el tema del etnocidio en América Latina, ¿sí? Entonces, este es el primer ejemplo es las políticas de Israel respecto a los palestinos, ¿no? Entonces, en su cultura había un pueblo elegido, ¿sí? Que tenía una tierra prometida, que era Israel, pero su conducta al llegar a ese territorio, pues es una clásica violencia cultural que además se expresa en una violencia directa y estructural, ¿no? Porque ya ahí hablamos de que se producen muertes, hay privación de los medios materiales, ¿no? Existe una desocialización, ¿sí? De las personas, o sea, se hace una segunda clase, ¿no? Hay detenciones, hay expulsiones, ¿no? Hay permanentes amenazas. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo la religión es usada para legitimar una apropiación del territorio, ¿no? Palestino, y encima no solamente es un discurso religioso, sino que además van, desde mi perspectiva pacifista, irían en todo lo que en contra, pues, de muchos aspectos que nos da la religión sobre la paz, sino que no, o sea, esto es a las buenas o a las malas. Si usted no me quiere hacer caso, vamos a hacer todas las violaciones, derechos humanos, bueno, desapariciones forzadas, en fin. Entonces, este es el ejemplo, y si lo ponemos en cuanto al etnocidio, o la mal llamada colonización de América Latina, nos damos cuenta que también la religión cristiana a través de la Iglesia Católica fue la que permitió o legitimó la colonización, el genocidio de los indígenas y las indígenas, y desconoció por completo las concepciones ancestrales, ¿no? Como decían anteriormente, todos los que no eran cristianos eran paganos, ¿no? Entonces, básicamente no tenían una condición de humanidad. No voy a entrar más a este tema porque ya pues, mis compañeros hablaron de esto, ¿no? Entonces, ese sería pues el segundo ejemplo que les quiero dar. Estos dos ejemplos para mí son violencias culturales. El primero no necesariamente se expresa de manera directa, sí un poco estructural, y ya este segundo sí vemos cómo se expresa, tanto de manera estructural como de manera directa, ¿no? El tercer ejemplo que les quiero dar no es únicamente, digamos, el tema de los pro-vida, es un tema aparte, sino es una violencia estructural. O sea, creo que a veces ciertos movimientos cristianos se centran en la vida después de la muerte, ¿no? Y despreocupan totalmente la vida terrenal. ¿Eso qué quiere decir? Que nos olvidamos, digamos, a mi modo de ver, ¿no? De lo realmente fundamental son los modelos económicos, la desigualdad, cómo esto se profundiza, ¿no? Las injusticias. Y muchas veces con estos discursos homofóbicos, de odio, lo único que hacen es profundizar y profundizar más estas injusticias y estas desigualdades, ¿no? Yo no estoy diciendo que no hayan, digamos, modelos alternativos dentro del movimiento cristiano, islam, judío y las diferentes iglesias para ir en contra, digamos, de este modelo económico, político y social, ¿sí? Que profundiza la desigualdad, sino que estos no necesariamente son los que tienen, digamos, más visibilidad, ni tienen como jerarquía en términos de acceso al poder, ¿no? Son más bien movimientos periféricos dentro de, digamos, este gran espectro de la religión. Entonces, estos tres, pues, eran los ejemplos que quería darles.
Y la idea es como que lo pensemos en el chat, que nos den su retroalimentación, si se les ocurren nuevos ejemplos, pues todo está bienvenido. Digamos que esa es la idea. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Tu presentación también generó varios comentarios de los participantes, de las participantes. Y bueno, me perdí un poco porque son muchos, pero veo que varios van en la discusión, por ejemplo, en torno a este tema de la salud sexual y reproductiva, del aborto, las distintas posturas que tienen las iglesias y las religiones. También surgió una discusión muy interesante sobre el tema del rol de la mujer en el Islam, y justo nos está acompañando Dante Mata, que es un teólogo musulmán que también está compartiendo ahí sus intercambios. Muy bueno que se dé esta retroalimentación en esta diversidad de participantes que tenemos. Agradezco esos aportes que están haciendo cada uno, cada una. Ahora tenemos una pregunta como para arrancar para cada uno de los panelistas. A Martín Delgado hay una que le llegó puntualmente para él, que ahí que dice: vos nombraste genocidio nazi y cómo fue un fundamento para la cuestión de los derechos humanos. Mi pregunta es si tenés conocimiento si el genocidio armenio tuvo alguna incidencia en la construcción de los derechos humanos. También puede ser para Martín o para quizás Nelson también. Acá en Uruguay hay una comunidad armenia, bueno, y en varios países de América Latina bastante importante. Después también hay una pregunta para Andrea que te la paso por chat mientras escuchamos esta primera respuesta de Martín. Bueno, primero quiero aclarar algo que en su momento no mencioné. O sea, yo puse la revolución haitiana también enmarcada en los procesos de lucha por la abolición de la esclavitud a lo largo de todo el siglo XIX. Porque fue el ejemplo del abolicionismo más radical, la abolición. O sea, ahí sí, los mismos esclavos encabezaron el movimiento, o sea, las mismas personas esclavizadas encabezaron el movimiento, expulsaron a los colonizadores, que eran los esclavistas, construyeron su propia república, su propio estado, y hicieron un abolicionismo así, a rajatabla, sin ninguna condicionante. No como la mayoría de las repúblicas de nuestro continente, en donde la abolición de la esclavitud siempre estuvo condicionada, siempre se exigió cosas a las personas esclavizadas y siempre se les excluyó del derecho de la tierra, ¿no? O sea, para así garantizar que las personas esclavizadas siguieran siendo trabajadores para los blancos y no tuvieran una autonomía, ¿no? Primero aclarar eso, también decir que me falta conocimiento bastante de la revolución haitiana. Con respecto a la pregunta concreta, bueno, yo vivo en Uruguay, que Uruguay es de los primeros países del mundo que reconoció el genocidio armenio. Entonces, por ejemplo, acá en Uruguay, por ejemplo, doy un caso, el genocidio armenio en Uruguay es mucho más reconocido que el genocidio de mi pueblo, el genocidio charrúa. O sea, el genocidio charrúa es mucho más debatido y ni siquiera es reconocido por el sistema político, en cambio el genocidio armenio sí. Y todos los años las autoridades políticas celebran una actividad con la colectividad armenia. Ahora, eso es el caso concreto del Uruguay. Muchos países no es así. Y también tenemos que mencionar algo. El genocidio armenio fue un crimen de lesa humanidad cometido durante la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, por más que tuvo hechos sumamente brutales, bueno, el genocidio armenio va de lleno, ¿no? Tuvo hechos sumamente brutales. Después de la Primera Guerra Mundial, la institucionalidad de países que se creó que fue la Liga de Naciones, no fue una institucionalidad que se preocupara por crear, por garantías de no repetición de los crímenes aberrantes. O sea, no fue como en la Segunda Guerra Mundial, que ahí sí dijeron, bueno, no solo hay que evitar una nueva guerra, sino que además, bueno, esto que ejercieron los fascistas, que no vuelva a ocurrir. En la Primera Guerra Mundial no pasó eso. Lo único que es importante es evitar una nueva guerra.
Y, por ejemplo, quiero aclarar que, por ejemplo, en la historia, por ejemplo, de los derechos indígenas a nivel internacional, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos el primer caso de un indígena que reclama en un ámbito internacional derechos como pueblo indígena, que fue un cacique de Canadá que viajó hasta Suiza en el año 1923 para exigir el respeto de los derechos de su pueblo y de los acuerdos que tenía el gobierno canadiense con su nación indígena, los cuales no eran cumplidos para nada. Y la Sociedad de Naciones nunca cumplió. Entonces también hay que tener en cuenta eso. La gran parte de la tragedia del pueblo armenio es que, primero, su genocidio sucedió en un contexto en donde después de esa hecatombe no hubo una reflexión de parte de los grandes poderes ni de la humanidad en general sobre las brutalidades de la guerra. Es más, si nosotros vemos después de la Primera Guerra Mundial, se fue hacia el fascismo, o sea, la, la humanidad no aprendió nada, desgraciadamente, y eso ayudó a la impunidad. Y segundo, que tenemos el rol de Turquía, que Turquía hace lobby internacional para trancar el reconocimiento del genocidio armenio, ¿no? Por ejemplo, Israel no reconoce el genocidio armenio porque tiene acuerdos con Turquía. Entonces, es bien complejo, ¿no? Y ahí es un poco lo que decía Nelson. Los derechos humanos también están insertados en disputas geopolíticas. Entonces, yo creo que ahí la tragedia de los armenios es un poco también como la tragedia nuestra, como de los charrúas, que fuimos genocidios en un contexto en donde después la humanidad no hizo ninguna reflexión de nada, y recién ahora somos nosotros los que hacemos una reflexión sobre eso. Pero bueno. Muy bien, Martín. Te dejamos por acá porque tenemos muchas preguntas. Le pido que las respuestas también para Andrea y Nelson ahora sean más concretas porque tenemos una decena de preguntas. Nelson, ¿cómo hacer una lucha de defensa de los derechos humanos en esta socialización contradictoria que es colonial y capitalista? ¿Cuál es el papel de la religión en esta socialización de la naturaleza de la desigualdad o la naturalización de la desigualdad? Estoy haciendo una traducción del portugués ahí medio campechana. Y si se fortalece el capitalismo con los derechos humanos, es decir, que algunos critican las luchas que están vinculadas entre el capitalismo, o sea, si es posible, entiendo, que los derechos humanos se fortalezcan en este contexto capitalista, o el vínculo entre capitalismo y derechos humanos. Creo que Nelson es un tema que lo estás trabajando por toda la discusión incluso sobre la renta básica que estás acompañando. Te doy la palabra. Bien, Nico, lo primero, hablábamos de Haití y ya que hay una pregunta de un brasileño o brasileña, los quilombos, 100 años de personas esclavizadas que se liberaron en el norte de Brasil, ¿no? La historia de las luchas y marchas y contramarchas es fundamental verlo, y en ese sentido me parece como criterio, yo les planteaba, debemos entender la filosofía de la historia, los procesos de la historia, saliéndonos de la ingenuidad de lo lineal, ¿no? Y también del pesimismo del eterno retorno, porque hoy que estamos viviendo situaciones, parece que volviéramos a lo mismo, ¿no? Al nazismo en Europa emergente, las extremas derechas, la caída de la democracia, parece que todo vuelve, ¿no? La impunidad acá en Uruguay, que cuesta tremendamente que asuman los violadores de los derechos humanos, ¿no? Los delitos de lesa humanidad. Entonces, la historia es contradictoria, es una espiral ascendente donde tenemos que reflexionar, analizar, y el compromiso por la dignidad humana, como se decía, es sustantiva. Por tanto, yo diría, y como es un curso para formarse, salirnos de los binomios simplistas, ¿sí? Es decir, la ampliación de conquista de derechos se da en contradicciones donde hay un sistema dominante, eso no cabe la menor duda, digamos, ¿no? Es decir, que en estos 500 años el capitalismo o los distintos capitalismos que han habido tienen fases mucho más autoritarias o acumuladoras de capital, otras que son más distributivas y son más de aceptar el pacto con la sociedad y con los sujetos. Entonces, ante la pregunta
qué hacer en esta situación de capitalismo y colonialismo, digamos, ¿no? Yo creo que no hay que asumir visiones muy maniqueas en el sentido de que es necesario comprender que esa conquista de reconocimiento de derechos humanos, de reconocimiento de que todos somos parte de esa humanidad, y yo vengo de la tradición católica, y el Papa Francisco es un referente para esto, más allá de las grandes contradicciones de la Iglesia Católica, justificadora de dictaduras, justificadora de genocidios, justificadora muchas veces de no reconocimiento de la dignidad humana. Pero me parece muy importante esto, no ser binario y maniqueo, porque terminamos en definitiva perdiendo la acumulación de la diversidad de luchas donde no cabe la menor duda, días pasados falleció Pedro Casaldáliga, un obispo comprometido con los pueblos indígenas en Brasil, de origen catalán, muestra que entonces la realidad es mucho más compleja, ¿no? Entonces, ante la primera pregunta, yo lo que diría es que evidentemente los procesos de descolonización, de construcción de los imaginarios que tenemos de la relación entre política, religión y derechos humanos es muy importante, digo, ¿no? Me alegra que esté Dante Mata acá, que él como musulmán, para que entendamos que el mundo tiene una diversidad muy rica y que en cada pueblo uno piensa en esa península ibérica donde dialogaban Maimónides de origen judío, Averroes de origen musulmán y los dominicos de origen cristiano, se puede construir en distintos momentos de la historia lo dialógico para el reconocimiento de la convivencia, ¿sí? Ante la pregunta del tema del pueblo armenio, bien lo decía Martín, yo creo que evidentemente, aparte de que se dio en un contexto donde todavía no había una plena convicción del concepto de derechos humanos que va a venir después de la Segunda Guerra Mundial, porque el holocausto judío, pero también de gitanos, de gente de izquierda, de homosexuales, que se da también por los nazis, va a impactar brutalmente en la conciencia, y ese compromiso brutal del pueblo judío de instalar el tema de manera clara, y de distintas colectividades, tanto cristianas, sean luteranas, católicas y musulmanas, que van también a ser parte de pensar este concepto de dignidad humana a mediados del siglo XX, ¿no? Pero queda claro que los juegos del poder terminan impidiendo de alguna manera que se apropien, ¿sí?, esta forma de reconocer los derechos. Y la última pregunta para cerrar, no cabe la menor duda que estamos en este proceso dilemático donde apropiarnos de la lucha por los derechos humanos tiene que no quedar circunscrita solo a lo ideológico, y hay que tener mucho cuidado. Hay que darle la garantía del reconocimiento de la concreción de los sujetos humanos concretos. Bien. Muchas gracias, Nelson, por estas dos primeras intervenciones, y a Martín también. Tenemos muchísimas preguntas y el chat está muy interesante realmente, las conversaciones que se van dando. Sin duda que se entrecruzan muchos temas. Andrea, te voy a pedir que hagamos un primer comentario sobre dos preguntas que te compartían. Una sobre las comunidades de paz, que sé que es algo que tú conoces, una experiencia de Colombia, muy importante en la tradición cristiana, pacifista, de la cual tú perteneces, y otra vinculado al vínculo también entre el narcotráfico y la violencia. La hacía un compañero o compañera de México, y aparte le pido a los panelistas que miren en la zona de preguntas y respuestas, que allí están planteadas también otras preguntas, por ejemplo, otra para Martín, sobre el tema del cumplimiento de los derechos multiculturales y plurilingüísticos. Pero bueno, Andrea, te doy la palabra y muchas gracias por todas las preguntas que están llegando. Bueno, sobre la primera pregunta de las comunidades de paz, sí he tenido la oportunidad de estar con varias. Lo interesante, bueno, hay muchas regiones del país, hay unos en Chocó, en la Ciénaga del Magdalena,
hay otras en el Caguán, bueno, en muchas zonas de Colombia hubo o hay comunidades de paz. Lo interesante de estas comunidades es que a pesar de estar en o sea, digamos que su tradición es mucho más fundamentalista o conservadora, son iglesias, vienen de iglesias de la misión como pentecostales, muy tradicionales, pero el mismo conflicto ha llevado a que estas comunidades se transformen y se vuelvan mucho más políticas y reaccionen ante, digamos, la opresión. Entonces, digamos, una que se me ocurre mucho es la comunidad del Garzal, donde, por ejemplo, el pastor te decía, a mí me venían a decir que si no me iba, me iban a matar, ¿no? Y él decía, y a mí Dios me dijo que me iba a quedar, ¿no? Pero no pasa por eso, sino que él hizo todo un trabajo con la comunidad para cambiar de producir, por ejemplo, coca a cacao. Entonces, todas estas iglesias o comunidades de paz en Colombia, yo creería que, a mi modo de ver, lo más interesante es que vienen de iglesias original, o lo que uno llamaría fundamentalistas o tradicionales, y logran romper con esto para transformar su comunidad, ¿no? Entonces, si quieres, yo después te puedo, la persona pues que me escriba y te puedo dar más nombres o más literatura que hable del tema sobre comunidades de paz. Estas iglesias, bueno, se denominan, o estas comunidades se denominan santuarios de paz. ¿Listo? Sobre la segunda pregunta, si debe haber una separación entre el Estado y la religión. Yo creo que totalmente. Para mí la religión debe quedarse en lo privado, ¿no? No quiere decir que no pueda hacer un accionar en lo público, como ejerciendo como movimientos sociales, salir a la calle, pero yo creería que en la esfera legislativa no debería haber una agenda religiosa. ¿Por qué? Precisamente porque hay tantas agendas religiosas. Entonces, cuando las agendas religiosas van en contra de los derechos humanos, muchas veces no permiten que la sociedad avance a su ritmo, ¿no? Entonces, en vez de ser un factor de impulso, estas legislaciones pueden ser un obstáculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ver en Argentina, digamos, con la ley del aborto, cómo estos movimientos fundamentalistas tradicionales que estaban en el área legislativa trancaron estos procesos. En Colombia también se vio con lo que les planteé el plebiscito. Entonces, creo que en la medida que la religión o estos movimientos que suben sigan teniendo, digamos, para mí, desde mi posición, una perspectiva tan cerrada frente a la diversidad de género, frente a la interseccionalidad que les digo de las razas, y bueno, no sé si eso, bueno, pero, sino que, y también, por ejemplo, el tema de las víctimas, ¿no? Que reconozcan mucho más a las víctimas, digamos, en un contexto como el colombiano. Hasta que esto no suceda, para mí debe haber una completa separación, por lo que dije, son un obstáculo para el avance. Gracias, Andrea. Te dejo ahí en el chat una pregunta sobre narcotráfico y cultura del narcotráfico para que la pienses y la leas atentamente para el final, para la ronda final. Ahora le voy a pedir a Martín, que hay dos preguntas que él tiene, una vinculado al tema de los derechos multiculturales y lingüísticos. No sé si Martín la tenés por ahí. Y Buenas. Después hay otra que nos llegó. ¿Sí? Sí, buenas. En primer lugar, quería hacer una pregunta bien, porque la pregunta es ¿cómo podemos implementar políticas enfocadas en los derechos humanos de aquellos que no están incluidos en la convención? O sea, para presionar a la promoción y cumplimiento en países multiculturales y plurilingüísticos. O sea, no entiendo muy bien a qué sujeto se está refiriendo. Creo que capaz que se refiere a esto que yo hablaba de la comunidad más LGBT, que yo decía que no hay una normativa internacional que los ampare, ¿no? Y debemos reconocer que en las comunidades indígenas y en y en todos nuestros países existe la diversidad sexo-género. Lo que pasa es que yo creo que ahí, en primer lugar,
tiene que haber tiene que haber un trabajo a la interna de las comunidades y un trabajo desde la pertinencia cultural y desde la cosmovisión de nuestros pueblos. Porque si uno viene planteando la agenda LGBT, pero como la entienden los norteamericanos o como la entienden las grandes ciudades de América Latina, que es muy occidentalista, bueno, obviamente las comunidades van a reaccionar y van a pensar que es una imposición cultural, bueno, y todos estos discursos. Entonces, hacer un trabajo cultural de cómo son las concepciones históricas sobre la sexualidad, ¿no?, de nuestras comunidades, ¿no? Cómo es la construcción de esos sujetos históricamente, ¿no? Porque también muchas veces los prejuicios se deben a los procesos de evangelización que hemos sufrido, primero por los católicos y después, bueno, por todas las otras iglesias que han venido después. Y entonces no son las concepciones ancestrales de nuestros pueblos. Entonces yo creo que eso es muy importante, el rescate de las concepciones ancestrales. Hay unas buenas experiencias, le recomiendo investigar a una antropóloga mexicana que es Muye, que es un tercer género de la cultura zapoteca de México, que es Amaranta Gómez Regalado. Le recomiendo investigar sobre ella y bueno. No sé si eso era lo que realmente me quería hacer la pregunta. Esa es también la otra que, como no entendí mucho el sujeto del cual se preguntaba. Gracias. Yo creo que si no, la persona puede escribirte por el chat, y también la persona que pedía el contacto de Andrea Roa o de cualquiera de nosotros pueden escribirnos en la opción de chat por privado, nosotros les mandamos material y contactos. Había una pregunta que creo que Nelson se vincula, tanto la de si el fundamentalismo religioso de alguna manera es el responsable de este atentado a los derechos humanos, o si el vínculo entre religión y derechos humanos solo se complica de forma negativa cuando hay un fundamentalismo religioso, y el caso también de Bolivia, que era una de las situaciones que planteaban, como vimos en el caso digamos, del golpe de Estado último, o de la situación por lo menos de vulneración de los procesos democráticos, el lugar de la religión, de la Biblia, las alianzas que están trazadas en el poder en Bolivia y en casi toda América Latina, tienen que ver con el elemento religioso, o por lo menos con los símbolos religiosos que aparecen. Así que, Nelson, creo que este vínculo, fundamentalismo religioso y política, y también incluso vinculado a democracia, que es un tema que vos has trabajado en eso. Sí, a ver, es una pregunta para las 2 horas, ¿no? O sea, rápidamente. Primero, Andrea Roa hablaba de la necesidad de pensar lo que nosotros los uruguayos hablamos del Estado laico y secular. El Estado, si es democrático y garantiza los derechos humanos, debe garantizar la diversidad de éticas y de visiones. Por tanto, ninguna corriente ética o ideológica o religiosa puede marcar de manera homogénea la agenda de las políticas públicas, ¿sí? Y esto es sustantivo y que lamentablemente está como demasiado cruzado en América Latina, porque más allá de que no hay estados confesionales, exceptuando el caso de Costa Rica, todos los demás muchas veces siguen actuando bajo lógicas confesionales o teocráticas en muchos aspectos. Muy rápidamente, hablamos de historia de los derechos humanos. Acá no hay que perder la perspectiva, y alguien hablaba ahí de la patrística de Tertuliano, o sea, la patrística nos da muchos elementos para el tema de la concepción de los derechos humanos. San Agustín habla de la Civitas Dei y la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. ¿Qué es lo que pasó? De alguna manera, el cristianismo se pactó con el poder político y fue parte de la construcción del poder político, ¿sí? Y a partir de ahí, desde el siglo IV, V, ¿sí? Inevitablemente tenemos que hacer una distinción para entender lo que es la corriente de lo que implica la religión, y vuelve a esa lógica de lo romano, la religión justificadora de la estructura política, que van a estudiar muy bien Maquiavelo en El Príncipe y Tomás Moro en La Utopía. Es decir, la religión no puede ser la que gobierne la política. La Civitas Dei, o sea, la ciudad de Dios, no puede gobernar la ciudad de los hombres. Y en ese sentido, es la política la centralidad de la polis.
para que exista garantía de derechos humanos y garantía de democracia. Ahora bien, no comparto la idea que necesariamente la religión tenga que quedar en lo privado. Puede tener espacio social y público, pero siempre y cuando no lo transforme en una construcción de dogmatización del poder y de justificación del statu quo, ¿sí? Y es ahí donde esa dialéctica entre el discurso religioso, que está muy enraigado en la construcción social, histórica y cultural, es utilizado por la política. 1984, Instituto de Estudio de la Religión y la Política en Estados Unidos, va a lanzar toda una construcción sobre el tema del rol de la religión en América Latina, va a promover la idea de la religión que enfrenta determinadas formas de la religión. Y entonces se va a combatir la teología de la liberación, se va a combatir el vínculo que existía entre los procesos populares de emancipación de determinados sujetos con el proceso religioso, ¿no? Entonces, evidentemente, la pregunta que se hizo, hay que verlo en esa contradicción donde la religión debe ser sustraída de la manipulación, tanto de la religión a la política como de la política a la religión. Es decir, es necesario establecer cuáles son los lugares propios de incidencia. Y no cabe la menor duda que si se reconoce el pacto que construye la visión de derechos humanos en democracia, ninguna religión puede tener la pretensión de determinar la ética homogénea de todos. Por tanto, es tan legítimo la interrupción del embarazo como la no interrupción del embarazo de la perspectiva ética. Lo que queda claro que el Estado debe garantizar a las mujeres que quieren interrumpir y a las mujeres que no lo quieran hacer, pero queda claro que el Estado no puede quedar atrapado en la negación del derecho, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, el fundamentalismo religioso no surge solamente desde la estructura religiosa, surge de la construcción política, ideológica, que se comienza a utilizar para manipular, y lo vemos en los discursos de Trump, de Bolsonaro, de la que dio el golpe en Bolivia, ¿sí? Entonces lo de Bolivia, lo de Estados Unidos, lo de Brasil, y muchas cosas tienen que ver con la manipulación política, y entonces debemos aprender la distinción entre religión y política para garantizar derechos humanos y también para garantizar la identidad de lo religioso. Por ahí vamos a darlo en el curso, cuando demos estrictamente el tema. Me quedo del anterior. La lucha por la renta básica tiene que ver con poner al capitalismo en otro lugar y abrirse a la posibilidad de la distribución de otra manera. Sí, este tema del vínculo, del rol de las religiones y los derechos humanos es el eje de todo el curso. Así que estas preguntas que están planteando hoy, obviamente que las vamos a ir profundizando en cada encuentro de distintas perspectivas. Por ejemplo, hay varias sobre diversidad sexual, salud sexual y reproductiva y género. Que claro, es el tema que como en América Latina, discursivamente y narrativamente es el que se está imponiendo. De las perspectivas en general religiosas que atacan los derechos humanos de las mujeres y las personas de la diversidad. Ese va a ser el tema, no te escucho ahí Nelson, pero voy a aclarar que ese es el tema completo de un módulo, que es el módulo 5, pero ya en la próxima clase con Nelson y otros actores vamos a hablar de Estado laico y del rol de las religiones en la defensa de los derechos humanos más en profundidad. Recién hoy estamos ingresando al tema y estamos alegres de que haya muchas preguntas. Y le voy a pedir a Andrea si tiene una respuesta sobre la pregunta que le llegó y después una última reflexión de 2 minutos para cada panelista. Perfecto, sí. Bueno, volviendo un poco a lo que dijo Nelson, mi pretensión nunca era como decir que los actores religiosos no deberían estar inmersos en la sociedad. Al contrario, la iglesia pues cumple un rol fundamental como actor social, pero para mí es diferente un actor social a un actor que es legislativo. En el caso de Colombia, lo que ha hecho, digamos, que las iglesias estén en la legislación, lo que hace es lentificar el tema de los derechos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta el tema de las luchas sociales. Desde mi experiencia colombiana, sí, estoy totalmente de acuerdo con la lucha social. La lucha social es el espacio que tienen
en las comunidades de víctimas, de mujeres, de afros, de indígenas, para legitimar su lucha. Entonces yo creo que hay dos aspectos, digamos, de los procesos de lucha social. Está el aspecto público, ¿no? Donde está el tema de las marchas, de los bloqueos, de las movilizaciones, ¿no? Y de todos estos actos políticos en el espacio público, pero también creo que hay, digamos, resistencia desde lo privado, que es lo que les decía de cambiar los cultivos, ¿no? En el caso colombiano, yo realmente desconozco mucho y creo que la persona que me hizo la pregunta es de México. Desconozco un poco el caso de México, entonces no me atrevería, digamos, a hablar de México, pero creo que sí hay, lo que pasa en Colombia es que a pesar de que el narcotráfico permea el conflicto, su fin final, su finalidad nunca es el narcotráfico, sino la reivindicación social, ¿no? Pensando desde la posición de las guerrillas, ¿no? De todas formas es un problema de tierras, ¿no? Pero yo creo que la resistencia debe darse en estas dos dimensiones, ¿no? Desde la movilización, el bloqueo, todos esos actos políticos, pero también en lo privado, el de la comunidad, cómo las comunidades resisten a la imposición del cultivo de coca, ¿no? Entonces, pasar de sembrar coca a sembrar a cacao ya es una resistencia, ¿no? Y tratar de generar otros espacios, por ejemplo, ha servido mucho que se paren desde la no violencia activa, ¿no? Entonces, como las víctimas le dicen al narcotraficante o al guerrillero o al paramilitar, que no. Esto ha funcionado en muchas comunidades. La verdad, los líderes y lideresas sociales son, digamos, para mí, digamos, parte importante del proceso de paz, o sea, el proceso de Colombia, de transformación de un escenario, de un contexto de narcotráfico, también creo que sea indígenas, mujeres, todos los que ya nombré, y esta gente, estos movimientos son los que realmente hacen una incidencia política para lograr el cambio. En el caso colombiano, el acuerdo de paz y muchas políticas públicas que permiten que esta resistencia se haga visible. Muchas gracias, Andrea. Vamos a ir redondeando. Le voy a pedir a Martín y a Nelson, y también a Andrea, si puede, reflexiones últimas de 2 minutos. Había una pregunta ahí, ¿por qué creen, una para Andrea, que es por qué creen que la política, el poder político no respetan la diversidad religiosa, en el caso de Francia? Pero esto es un tema que lo vamos a profundizar luego. Y después algo sobre el ejercicio de la ciudadanía que otorgan los estados realmente existentes. ¿Qué humanidad existe fuera de la legalidad de los estados? Eso me parece que es una pregunta muy filosófica. No sé si Nelson o Martín la pueden abordar ahora, pero una reflexión final, y bueno, y agradecer a todos los participantes, recordar que vamos también a mandar la bibliografía, pero bueno, última reflexión para Nelson, Andrea y Martín de 2 minutitos. Bueno, en primer lugar decir que a partir de la gestación del Estado, y de los Estados incluso en su forma más antigua y primitiva, y después con las reformulaciones que va haciendo, bueno, con la expansión imperialista de Europa, ¿no? Que va a modificar especialmente Abya Yala, América Latina, y después la gestación del capitalismo como sistema económico global, bueno, o sea, se empiezan a generar las condiciones económicas y sociales y una forma de gobernabilidad basada en la crueldad, realmente, basado en sometimiento de las grandes mayorías, la explotación e incluso el exterminio. Entonces, de ahí es que sale la necesidad de los derechos humanos o de repensamiento, o de repensar históricamente el tema de la dignidad de los pueblos, como una forma de enfrentar a estos poderes, ¿no? Del capitalismo, del Estado, del colonialismo. En ese sentido, yo invitaría a decir, pensemos los derechos humanos como las formas de resistencia de los pueblos
y de los sujetos en busca de su dignidad, de los sujetos más vulnerables y violentados. Y justamente no ser reconocido por el Estado o por los grandes poderes no significa que el sujeto no exista, ¿no? La experiencia de los pueblos originarios en Abya Yala, en las Américas, muestra cómo nosotros hemos resistido frente a la negación absoluta del Estado. Por ejemplo, yo pertenezco a un pueblo indígena, al pueblo charrúa, que es un pueblo que oficialmente no es reconocido por el Estado uruguayo. O sea, oficialmente el Estado uruguayo, en Uruguay no hay pueblos indígenas. Oficialmente, en términos de legalidad del Estado, de realmente como lo que determina la Constitución y las grandes estructuras políticas del Estado. Sin embargo, yo estoy, y hay sujetos que se reconocen como charrúa, y nos reencontramos y tratamos de crear comunidad. Entonces, eso es resistencia, eso es dignidad, esos son los derechos humanos. Después, quiero tratar de contestar una pequeña pregunta, que no sé si me va a dar mucho tiempo, que es sobre el tema del rol de las iglesias, ¿no? La invocación a Dios y a la Biblia en el proceso de golpe de Estado en Bolivia. Bueno, yo creo que el cristianismo, en general, no solo la católica, sino todas las ramas del cristianismo, o sea, recordemos, el cristianismo llega de la mano de los conquistadores, o sea, llega con la colonización. Entonces, si realmente queremos construir, o se quiere construir, un cristianismo comprometido con los pueblos, bueno, tiene que repensar el rol y su vínculo con las estructuras de poder en América Latina. Lo que vemos claramente en Bolivia es un sector del cristianismo, no todo, por suerte, pero un sector del cristianismo que no repensó su rol con las élites y que, bueno, se alineó con los poderes instituidos y reprodujo el colonialismo de hace 500 años. Entonces, yo por eso invito, bueno, repensemos los sujetos de lucha y repensemos el rol de la religión y la búsqueda de la dignidad de nuestros pueblos. Gracias. Muchas gracias, Martín. Una reflexión final de Nelson, de Andrea. Agradecerle a Dayana Barrales, que nos está acompañando también desde la moderación de las preguntas. Nos está dando una mano después va a ser docente en otra clase. Hay varias, también comentarios sobre Bukele, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que también utiliza esta simbología religiosa. Discusiones si en Bolivia un golpe de Estado o no. Bueno, sin duda que cada uno de los temas que estamos tocando despiertan muchas miradas y vamos a tratar de siempre trabajarlo de forma respetuosa y diversa en nuestras miradas. Nelson y Andrea, Steffi, Dayana, un último comentario de cierre. Sí, rápido. Lo primero, el reconocimiento a Dayana, una investigadora joven que aporta mucho. Y muchas gracias por estar en este apoyo. A ver, rápidamente, bien ahí. A ver, dos cosas rápidas por el tema de cuestión de género, ¿no? Los pueblos indígenas tienen diversidad de género. Estuve en el Congreso de Filosofía en Beijing y alguien de la India dijo, Shiva tiene 1000 géneros. Las culturas se tienen que abrir a la diversidad para poder comprender si las religiones deben pensar esto en el respeto de la construcción de los derechos. Por tanto, la conquista de los derechos humanos es una conquista histórica, y no son solo las religiones, es también el poder político, es el poder social que legitima y utiliza. Yo creo que hay que salirse también de ese maniqueísmo de la religión meramente justificadora, porque en realidad es utilizada políticamente. Y a la inversa, la religión utiliza la política para perpetuarse en el sentido del poder de legitimación. Por eso las distinciones son claves de por qué el Estado democrático de derecho garantista no puede estar tomado por agendas que tengan que ver con lo religioso en el sentido de la concretez de cómo se piensa una ética determinada. Ahora bien, que apoyen la posibilidad de la dignidad humana sería otro tema. Para cerrar, simplemente me parece fundamental que acá hay muchos debates que están en discusión
y que podamos recoger las 1000 preguntas que hay y podamos, cuando demos la clase cada uno de nosotros, retomar. Yo me quedo con esta cuestión de cuál es el rol de la religión en relación a la política, en cómo está jugando. En el caso de Bolivia, el racismo utilizado por lo religioso y el poder político para marginar la bandera indígena fue muy evidente, más allá de los errores de Evo, seamos honestos, pero que queda claro que hubo un golpe de Estado y tomo posición porque no hay forma de pensar los derechos humanos fuera de una construcción del poder democrático, y acá no hay una instancia democrática para nada. Brasil está viviendo exactamente lo mismo, y eso hay que entenderlo, que es la regresividad. Y para último, que traía Martín, y creo que las repúblicas que nosotros tenemos en América Latina son restringidas, son recortadas, y hay estados fallidos. Y hay que discutir esto, donde la religión, la política, la economía juegan para justificar poderes desiguales. Muchas gracias, Nelson. Andrea, un último comentario antes de darle la palabra a Stephanie sobre que nos va a anunciar sobre la próxima. Yo también quería recoger una pregunta que hubo sobre género, entonces creo que lo importante es ver el tema del género y la interseccionalidad como categorías pertinentes para la garantía de los derechos humanos. Y a partir de eso, entendernos como sujetos interseccionales que han pasado por un montón de discriminaciones, ¿no? Ejercicios de poder, violencias. Y a partir de eso podemos transformar y romper los imaginarios y los miedos que llevan digamos, a la discriminación, ¿no? La verdad, creo yo que es un reto como personas religiosas o como personas con espiritualidades diversas, que tratemos de entendernos como sujetos interseccionales, discriminados también, como mujer, como latinas, como mujer mestiza, y a partir de ahí y de nuestra construcción de sujetos podamos romper estos imaginarios que finalmente lo que alimentan es la violencia cultural, ¿no? Compatible. Muchas gracias, Andrea. Bueno, yo me despido y le dejo la palabra a Stephanie para el cierre. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y compartir y construir. Y bueno, grabamos toda la sesión, también las intervenciones en el chat, así que bueno, esta semana vamos a estar sistematizando algo para poder elaborar algún documento o alguna cosa, algún resumen de toda la cantidad de información con la que hoy podemos contar gracias a estas personas que están acompañándonos. Y bueno, ya se adelantaron, pero bueno, la semana que viene vamos a seguir profundizando en esto, cómo comprendemos el vínculo entre religión, política, derechos humanos, y bueno, las otras complejidades, ¿no? El gobierno, la religión, el poder, el Estado, la Iglesia, las religiones, la multiplicidad, la diversidad, bueno, y muchas cosas más, así que va a estar una vez más Nelson acompañándonos, Andrea también desde Colombia, quizás también nos va a estar acompañando desde Chile, Nicolás Panoto, y si no es el miércoles que viene, perdón, será el otro, pero bueno, en principio nos encontramos la semana que viene, entonces a esta misma hora, en relación, bueno, estamos todavía terminando de armar varias cosas técnicas, pero bueno, sigan cualquier consulta enviando correos electrónicos, demoramos un poquito en responder, pero háganlo porque por ahora es la vía más simple que tenemos. Bien, y bueno, y el curso se puede seguir difundiendo porque la certificación va a ser con un 70%, así que si alguien se quiere sumar a partir de la tercera clase, tampoco hay ningún problema con eso. Bueno, les mando un saludo fuerte, un abrazo, y bueno, muchísimas gracias por participar y todos los comentarios, y bueno, ser parte de este espacio que surgió hoy.